A mí me surge una pregunta que seguro que muchos se están Sí. preguntando en sus casas, ¿no? Esos maltratadores que salen en las noticias que Sí. han matado a su mujer, mira, en el caso de José Bretón mató a sus 2 hijos. Por son- venganza hacia su hacia mujer. su mujer. Sí. Son personas que están enfermas, porque seguro que todos no estarán enfermos. Mira, pueden estarlo, pueden tener algún tipo de afectación psicológica, pueden tenerla, pero eso no es vinculante con el fenómeno de la violencia. Y me explico, la violencia, y está demostrado que la puede ejercer una persona que tenga algún problema psicológico, de la misma forma que la puede ejercer una persona que tenga los ojos azules o el pelo negro. El dato no es significativo. Y esto hay que remarcarlo mucho porque es que antiguamente lo que se creía, erróneamente, y las estadísticas me acompañan a la hora de explicar esto, lo que se creía es que los que ejercían la violencia estaban mal de la cabeza. ¿Eso qué significa? Significa que es un elemento que un juez, que un jurado, a la hora de dictar sentencia, puede atenuar la pena. Y claro, cuando fuimos a ver las estadísticas y vimos que ese comportamiento no tiene una explicación en una afectación psicológica, nos dimos cuenta que eso había que cambiarlo. Claro, porque los individuos, está probado también estadísticamente que los individuos que han ejercido la violencia son personas, digamos, voy a decir normales para que nos podamos entender. Sí, vamos, que no tienen ningún tipo de afectación mental para, Pues para llegar a un acto de violencia. Puede que la tengan, puede que la tengan, pero no necesariamente. En la experiencia que yo les contaba anteriormente, si es lo normal, lo típico que pueden hacer los medios de comunicación y los periodistas. ¿Cuál es el perfil del maltratador? El de persona normal, un El hombre. perfil del maltratador, pues el mismo perfil que puede tener un periodista, un abogado, un médico. Yo he tenido desde ingenieros altamente cualificados en grandes empresas transnacionales hasta estudiantes de secundaria. Hasta estudiantes también. Sí, 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 es Y que, en ese arco, sí, está todo. Mecánicos, ingenieros, estudiantes, profesores. ¿Desde todo. qué edad se puede...? Sí, es que yo quiero puntualizar una cosa. Hace Dígame. unos 4 o 5 meses conocíamos la noticia Sí. de que, según un estudio, ya los niños de 13 años están ejerciendo ciertas acciones de machismo, de violencia contra sus noviecitas, compañeritas de clase, Ya desde tan temprana compañeritas, edad. sí, con solo 13 años, pero lo peor no es eso, sino que las niñas así lo aceptan. Impresionante. Sí, sí. O sea, esto a mí me ha dejado... Lo peor es que, mira, este tipo de desigualdades ha sido tan potente que ha desubicado incluso a la persona que la sufre. Lo comentábamos ayer. Eso que estás diciendo tú tiene una explicación en el día a día. Yo no puedo hacer eso porque soy chica. Eso todavía se sigue escuchando. No, yo eso no, si yo soy mujer. Pues eso desubica la realidad. Fíjate lo destructivo que puede ser, que en apariencia puede ser aceptado, pero alguien puede llegar a asumir incluso. O sea, yo he tenido pacientes que en su relato me han contado, a la hora de investigar acerca de los malos tratos, que su marido la maltrataba lo normal. Lo normal. Que es Menudo un comentario. maltrato normal. O sea, ¿Qué hay es de donde viene su normal, pregunta. verdad? A partir de ahí, No, es que es una risa. a pues. partir de ahí, imagínate lo destructivo. Eso es reír, perdóname, Una eso es reír risa. por no llorar, ¿no? Sí, totalmente. Es lo destructivo que puede ser este fenómeno, porque lo es destructivo, desubica a la persona, o sea, desubica emocionalmente, desubica temporalmente, desubica en las relaciones humanas, desubica en tu papel como persona en el mundo, es destructivo. Y entonces la lucha no solamente está en la violencia que se ejerce, sino en el despertar en la conciencia de la gente para identificar esos focos. Porque la violencia son ciclos. O sea, no aparece de un día para otro, ¡pra!, ya está. No. Va mermando poco a poco. Muchas veces, Vladimir, Sí. se confunde el feminismo con el embrismo.
Que Sí. eso casi... Yo sé que ya en eso tú estás ya casi doctorada. Lo tiene ya bastante bien asumido y lo tiene bien. Lo voy a explicar brevemente, ¿sí? Todo el mundo sabe lo que es el machismo. El machismo es creerse, en el caso de los hombres, creerse superior porque sí, en relación con las mujeres. Eso es el machismo. ¿Me explico? El feminismo es lo mismo, pero al revés. Es creerse superior al hombre, porque existe, en detrimento del propio hombre, por el hecho de ser mujer. En el menor de los casos, sí, pero existe. El feminismo, eso es el embrismo, ¿vale? El feminismo es la reivindicación de la igualdad de género. ¿Correcto? Estos términos es bueno tenerlos en cuenta porque yo estoy hablando de la inspiración filosófica y psicosocial de ellos. Pero a veces está mal utilizado. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Sí. Es que esta es una feminista radical. Una frase que hemos escuchado alguna vez por ahí, Típica, incluso en los sí. medios de comunicación. Feminismo radical. Es que el feminismo radical no existe. O sea, el Claro, feminismo es feminismo. Ujú. ¿Sí? Reivindicar los derechos. Claro, ahora, si hay una actuación que pueda ser radical, pues a lo mejor ya no estamos hablando de feminismo, Ya. sino de embrismo. O sea, cuando, Que no es cuando lo mismo. es algo que no es positivo, es cuando pasa a ser embrismo. Que Claro, quede claro. claro, lo que pasa es que ahí hay una discusión que hay que manejar con mucho cuidado, porque eso de positivo o negativo depende a quién se lo preguntes y qué le toque hacer. Ah, también. Porque aparece un nuevo concepto que también hemos venido desgranando poco a poco, que es lo que conocen los especialistas, con lo que trabajamos la mayoría de los que trabajamos estos temas, que se llama la construcción de un nuevo tipo de masculinidad, que es incómoda, porque hay que levantarse del sillón. ¿Cómo es un nuevo tipo de masculinidad? Mira, cuando empezó esto de trabajar por la equidad de género, ¿sí? Se creía erróneamente de que para poder ser un hombre sensible con el tema de la equidad de género, habría que dejar de ser hombre. Y eso no es verdad. Pues puede ser, o sea, el hombre es hombre y la mujer es mujer, hablando de estos dos sexos nada más. Sí, Ahora sí, no vamos sí. a entrar en otros temas, ¿correcto? Es decir, tú puedes ser un hombre con una creencia equitativa en el género y no tienes por qué dejar de ser hombre. Lo que pasa es que muchas veces se malinterpretó y muchos hombres, y lo conozco por experiencia de trabajo, yo sé que hay muchos hombres que huyeron de la nueva construcción de masculinidad porque lo asociaban, por ejemplo, al hecho de la inclinación homosexual. Y ha sido un error de enfoque, seguramente identificado por algunas organizaciones o medios de comunicación, pero la inspiración filosófica y sociológica de la construcción de un nuevo tipo de masculinidad se basa en roles, derechos, obligaciones, tareas. Y estoy hablando de cosas normales. Y es que todo esto, ¿dónde empieza? En la casa. En el Claro, hogar. justo ahí, porque a lo mejor no es momento de buscar causantes, no es momento de buscar culpables, sino de buscar soluciones y de buscar los caminos que sean aceptados por todos para que exista esa igualdad. Eso. Pero culpables en el hogar, los principales. Mira, yo siempre recomiendo que estos temas sean vistos bajo lupa y muy bien tratados y con un seguimiento que tenga que ver con la participación de un especialista, porque pueden malinterpretarse, ¿vale? Es decir, no hay que buscar culpables ni... Pues seguramente la respuesta es no. O sea, ¿es eso lo importante? Pues seguramente que no. Pero atención, esto no significa que las causas no estén bien identificadas, porque si no, no la puedes arreglar. Pero vamos a ver, un niño o un adolescente suele imitar o suele verse reflejado en la actitud de las personas que habitan con él en su casa, de sus padres, de sus abuelos. Es la reproducción de su vivencia. Entonces, buscamos esa culpabilidad en los... No, mira, antecesores. date cuenta que en el caso de los niños que estás hablando, los seres humanos, tú, yo, los niños, todo el mundo, tenemos espacios de socialización. ¿Cuáles son esos espacios de socialización? La familia, los amigos, el trabajo, la escuela, ¿sí? Son 4 o 5, más o Sí, menos. pero los amigos no nos tiran de la rienda, hablando en métodos equinos Sí, pero- o en el argot equino. pero en cambio, los padres sí que nos pueden tirar de la rienda para frenarnos en un momento dado. Siempre y cuando estén formados o estén concienciados de este tema, si no, no lo van a hacer. Por eso es importante que es un tema que tiene que llegar a diferentes niveles. Yo siempre pongo de ejemplo la ley de equidad que aprobó el expresidente
José Luis Rodríguez Zapatero, aquella ley de equidad que obligaba al gobierno por ley, por decreto gubernamental, equiparar el número de cargos públicos, sobre todo a nivel del gabinete de ministros del gobierno, de hombres y mujeres. Sí, habiendo esa desigualdad. Claro, la inspiración de esa medida responde a una necesidad de la participación de las mujeres en las políticas públicas. Esa es la inspiración. ¿Qué pasa? Que esa medida se malinterpretó y se llegó a cuestionar diciendo que por el hecho de ser mujer no tiene por qué tener un cargo de ministerial. Pero entonces ya estás malinterpretando la medida, porque insisto, la medida, su inspiración sociológica, política, filosófica era, tenemos aquí una brecha, tenemos aquí una deficiencia, que es que estamos llenos de hombres. Sí. Tenemos que incluir mujeres. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a establecer una medida, un decreto ley, que permita equiparar esa relación, esa correlación de fuerza. Porque formas, algo tendrán que decir las chicas. ¿Sí? De todas formas, todos estos problemas, recordemos que, como acabas de decir hace un momentito, vienen desde su raíz, provienen del hogar. Y lo cierto es que cada familia es diferente, no hay dos familias que sean iguales. Entonces, yo te voy a decir lo que yo conozco, en lo que yo creo y lo que yo considero sobre estos temas. Hay cosas en estos temas en los que hay que ser implacables. O sea, las cosas hay que llamarlas por su nombre y no andar con paños tibios, porque por andar con paños tibios estamos como estamos. Pasa. Así es. Entonces, vamos a ser honestos. ¿Hay desigualdad? Sí. ¿La desigualdad puede embrionar violencia? Sí. ¿Hay diferencia entre desigualdad y violencia? Por supuesto. O sea, vos podés tener una actitud desigual hacia las mujeres y eso no significa que seas violento. Ahora, esa actitud desigual en la que te has venido formando y estás reproduciendo puede potencialmente generar algún tipo de violencia, por supuesto, porque la violencia no es solamente física. Es psicológica. Por ejemplo, es emocional. La violencia emocional existe. El irrespeto, la invisibilidad del papel de la mujer, eso existe. Cuando una familia presencia pues una desigualdad de género o violencia, ni te cuento, ¿Sí? Deben de acudir a un especialista y tomar a tiempo medidas antes de que se agraven, ¿no? Sí, hay que estar muy atento a los signos y siempre es bueno... Bueno, lo principal sería, claro, reconocerlo, o sea, mirarte al espejo y decir, estoy teniendo una actitud violenta, estoy teniendo una actitud que no me gusta. Cuando yo, por la experiencia que conozco del tema, con este tratamiento de hombres maltratadores, la ventaja que ha tenido es que los que han ido al tratamiento han ido por su voluntad. Y eso marca casi la mitad del éxito del tratamiento. El problema de eso que estabas comentando vos es que muchas veces, como está tan asumido que ese es tu papel, ni te das cuenta. O sea, yo puedo decir, por lo que yo conozco de esto, que la explicación muchas veces de esa desigualdad y esa actitud violenta está en el conocimiento malo que se tiene de estas relaciones. Claro, es que, a ver, es difícil. Reconocer nuestros propios errores es bastante difícil. Y reconocer que estás siendo una persona agresiva, creo que no debe ser fácil. Yo me comprometo, seguramente, porque esto es una ampliación del capítulo que tuvimos la semana antepasada, sí, pero como habíamos previsto, da para mucho. Da para mucho. Yo me comprometo a ir buscando muchísima más información para poder tener en el futuro otra entrega acerca del tema. Insisto, cualquier duda, cualquier consulta sobre esto. Y estaría muy bien porque a lo mejor a la gente le ha quedado muchas dudas en sus casas. Claro. Es más, esas dudas sería bueno, no sé si desde realización nos pueden dar un email. Lo tenemos, buenosdías@iberoamericatv.tv, que desde sus casas nos puedan escribir, aquí lo tenemos en pantallas. Buenos días Iberoamérica, a ver, buenos días Iberoamérica @tv. Buenos días @iberoamericatv.tv, así es, el mail al que todos nuestros telespectadores nos pueden enviar sus dudas con respecto a este tema que con Vladimir estaremos tratando. Por supuesto que sí. De todas formas, estos temas, ¿no? Podríamos, a mí me gusta, ¿no? Cuando nos hablas sin dar nombres, ni apellidos, ni nada, de casos puntuales, de casos de maltrato, para que quien se pueda sentir identificada pida ayuda antes de llegar a peor, o sea, claro, a hablar de desgracias, ¿no? Perfecto, que es lo que luego se ve en el... De todas maneras, ya queda hecha la invitación, emplazado todo el mundo para que nos sigan a estos muchachos
y estaremos pendientes nosotros de todos estos temas y los que se les vaya ocurriendo.